Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema que ha tenido a todos hablando, y francamente nos tiene a nosotros también al borde de nuestros asientos. El título lo dice todo: Burak y Neslihan, su química en el set te dejará sin aliento. ¿Alguna vez han visto una pareja en pantalla que simplemente irradia esa chispa, esa conexión que te hace suspirar y desear que la ficción se convierta en realidad? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a desgranar por qué la dinámica entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül, especialmente en sus proyectos juntos, es tan magnética, tan cautivadora y, sí, tan capaz de dejarnos sin aliento. Si eres fan de ellos o si simplemente disfrutas de una buena historia con actuaciones electrizantes, quédate con nosotros, porque esto se pone bueno. Y antes de que nos perdamos en los detalles, no olviden ese pequeño gesto que significa mucho para nosotros o suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora profundicemos en el corazón de por qué esta dupla funciona tan bien. Burak Ozceğit y Neslihan Atagül no son ajenos al estrellato, pero cuando se juntan, es como si encendieran fuegos artificiales. Pensemos en sus colaboraciones más memorables, donde su química brilló con intensidad. Por supuesto, la serie que catapultó esta conversación a la estratosfera fue Kara Sevda, o como la conocemos en algunos mercados, Amor Eterno. Desde el primer momento en que Kemal Soydere y Nihan Sezin se cruzan en pantalla, hay una tensión palpable, una atracción que va más allá de las palabras. No es solo la belleza de su encuentro visual, aunque ambos son indiscutiblemente guapos, sino algo más profundo, algo que se siente en la forma en que se miran, en cómo sus cuerpos reaccionan al estar cerca, en la intensidad de sus diálogos incluso cuando son silenciosos. ¿Qué es lo que crea esta química tan poderosa? Creo que parte de la respuesta radica en la autenticidad que logran proyectar. No se trata de actuaciones forzadas, sino de una entrega genuina a sus personajes y, lo que es más importante, a la relación que sus personajes comparten. En Kara Sevda, la historia de amor entre Kemal y Nihan está plagada de obstáculos, de sacrificios, de un amor que desafía las convenciones. Y es precisamente en medio de esa adversidad donde su conexión se hace más fuerte, más creíble. Sus miradas se entrelazan con una intensidad que no necesita explicaciones. Cuando Kemal mira a Nihan, hay una mezcla de devoción, anhelo y protección que te atrapa. Y cuando Nihan responde a esa mirada, ves vulnerabilidad, esperanza y una profunda admiración. Es esa sutileza en la actuación la que marca la diferencia. No necesitan gritar para expresar amor, a menudo, un simple gesto, una mano que roza la otra, un suspiro profundo, es suficiente para transmitir la magnitud de sus sentimientos. Y esto no sucede por accidente. Detrás de esa aparente espontaneidad, hay un trabajo arduo, una comprensión profunda de sus roles y, sin duda, una gran profesionalidad por parte de ambos actores. La forma en que se comunican en pantalla, esa sincronía que parece natural, es el resultado de ensayos, de conversaciones sobre sus personajes y de una voluntad mutua de crear algo especial. Pensemos en algunas escenas icónicas de Kara Sevda. ¿Recuerdan la escena de la lluvia, donde Kemal y Nihan se reencuentran después de tanto tiempo? La emoción contenida, la explosión de sentimientos, la forma en que se abrazan como si sus vidas dependieran de ello. Esa escena es un ejemplo perfecto de su química en acción. O las escenas más tranquilas, los momentos íntimos donde sus diálogos se vuelven confesiones al oído, donde las caricias son suaves pero cargadas de significado. Cada uno de esos momentos construye la narrativa de su amor de una manera que te hace sentir parte de su historia. Pero su química no se limita solo a Kara Sevda. Aunque es su proyecto más emblemático juntos, la forma en que interactúan en otros contextos también revela esa conexión especial. Ya sea en entrevistas conjuntas, en eventos promocionales, o incluso en las redes sociales donde a veces comparten pequeños momentos, se percibe una camaradería, un respeto mutuo y una cierta complicidad que trasciende la pantalla. Esa familiaridad y esa comodidad entre ellos como personas sin duda contribuyen a la verosimilitud de sus personajes cuando trabajan juntos. Es como si se entendieran sin necesidad de muchas palabras, una habilidad valiosa para cualquier actor, pero especialmente para aquellos que interpretan a parejas románticas. Y volviendo a su actuación, es fascinante observar cómo logran transmitir esa complejidad emocional. Burak Ozceğit, con su presencia imponente y su mirada profunda, a menudo encarna al hombre apasionado, protector y a veces atormentado. Neslihan Atagül, con su fragilidad aparente y su fuerza interior, es capaz de transmitir una gama de emociones
Van desde la ternura hasta la determinación feroz. Cuando estos dos elementos se combinan, crean una dinámica fascinante. No es un amor unidimensional, está lleno de matices, de dudas, de miedos, pero sobre todo, de una atracción innegable que es el motor de sus historias. ¿Y cómo consiguen que ese amor ficticio se sienta tan real? Creo que tiene que ver con la vulnerabilidad que están dispuestos a mostrar. No temen exponer las debilidades de sus personajes, sus inseguridades, sus miedos más profundos. Y es en esa vulnerabilidad compartida donde se crea una conexión auténtica. Cuando vemos a Kemal o Anian en sus momentos más difíciles, y el otro está ahí para ofrecer consuelo, apoyo o simplemente una mirada de comprensión, es ahí donde reside la magia. Te hace creer en su amor, te hace invertir emocionalmente en su destino. Además, la forma en que abordan los desafíos emocionales en sus actuaciones es excepcional. No caen en la exageración, sus expresiones faciales, sus gestos, sus tonos de voz, todo está cuidadosamente calibrado para evocar la respuesta emocional deseada en la audiencia. Y es esa sutileza, esa capacidad de transmitir grandes emociones con pequeños gestos, lo que los hace tan convincentes. Te hace pensar, sí, eso es lo que sentiría yo en esa situación. La química en el set no es solo sobre la atracción romántica, sino también sobre la confianza y el respeto mutuo entre los actores. Cuando un actor confía en su compañero, se siente más libre para arriesgarse, para ser vulnerable, para explorar las profundidades de su personaje. Y esa confianza es claramente visible entre Burak y Neslihan. Se apoyan mutuamente, se elevan mutuamente, y el resultado es un rendimiento conjunto que es mucho mayor que la suma de sus partes individuales. Y no olvidemos la dirección y el guión. Un buen equipo técnico y un buen equipo de guionistas son fundamentales para potenciar esta química. Ellos crean el contexto, las oportunidades para que esta conexión brille. Pero al final del día, son los actores quienes le dan vida. Y Burak y Neslihan han demostrado ser maestros en esto. Han sabido interpretar a personajes complejos con historias de vida difíciles, y han logrado hacerlo de una manera que te engancha desde el principio hasta el final. Así que para resumir, la química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, ese magnetismo que te deja sin aliento, se basa en una combinación de factores: autenticidad en la interpretación, una conexión emocional palpable, la habilidad de transmitir grandes sentimientos con sutileza, una confianza mutua en el set y la capacidad de dar vida a personajes complejos de una manera que resuena profundamente con la audiencia. Han creado juntos momentos inolvidables que se han quedado grabados en la memoria de los espectadores, demostrando que cuando dos talentos excepcionales se unen con la chispa adecuada, el resultado es pura magia cinematográfica. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Hemos explorado las razones por las que la química entre Burak y Neslihan en el set es tan electrizante y capaz de dejarnos sin aliento. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora nos encantaría saber su opinión. ¿Cuál es su escena favorita de Burak y Neslihan juntos? ¿Qué otras duplas de actores creen que tienen una química increíble? Déjenos sus comentarios abajo, queremos leerlos a todos. Y si les gustó este contenido, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.